y gracias por conectarse nuevamente a otra sesión de nuestro grupo de estudio. Recuerden que la sesión está quedando grabada para que, bueno, luego la puedan ver. Ahí les estaremos avisando en lo que esté subida a nuestro canal de YouTube. Y bueno, en la sesión de hoy tenemos el placer de tener en esta ocasión a Guillermo Ojeda, o Guille Ojeda. Él es parte también de la comunidad de AWS, también es Community Builder, ¿sí? También es Cloud Software Architect. Y bueno, ahora nos va a contar un poquito más acerca, ¿bien? Y bueno, él nos va a hablar acerca de varios servicios de AWS, más servicios de AWS por ahí que necesitamos conocer para el examen de certificación. Así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta, pueden realizársela o pueden dejarla acá en el chat y Guille en lo que pueda, pues les estará respondiendo. Igual yo también voy a estar pendiente del chat por si necesitan algo o tienen alguna consulta. Adelante, Guille. Muchas gracias. Gracias, Diana. ¿Te parece si presento las diapositivas? Sí, adelante. Bien, ahí deberían estar viéndolas y siempre me olvido cómo hacer esto. Ahí estamos. Estamos en la clase 5, vamos a hablar de cómputo, datos e inteligencia artificial. Ahora, me imagino que ya se habrán dado una idea de que la certificación Cloud Practitioner, por un lado, sí es bastante introductoria, pero por otro lado hay mucho a lo que introducirse. AWS es muy grande, tiene más de 200 servicios, gente que trabaja hace muchos años con AWS, dentro de AWS mismo, no conoce ni la mitad de los servicios. Si alguien les dice, conozco todos, les apuesto que no. Y si quieren poner a prueba a alguien un nombre muy extraño, Ground Station. Son antenas para comunicarse con satélites. Ese servicio nunca conocí a nadie que lo haya usado. Pero dentro de toda esa complejidad, vamos a hablar de los principales servicios de cómputo que nos da AWS. Vamos a hablar un poco sobre procesamiento de datos y vamos a hablar sobre inteligencia artificial que está en boca de todo el mundo en este momento. ¿Quién soy? Mi nombre es Guille Ojeda, soy arquitecto de software en la nube, trabajo actualmente para Cadent, que es un partner de AWS, es decir, trabajamos muy cercanamente con AWS. Actualmente me dedico a desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial generativa, o sea, agarrar la API de ChatGPT y ponerle nuestro código encima y decir esto es un producto nuevo. Eso y aplicaciones un poco más interesantes. Y como había dicho Diana, soy parte del programa AWS Community Builders. Ahí abajo en las diapositivas, que creo que luego las vamos a compartir, ahí tienen un par de links. En LinkedIn suelo publicar cosas varias veces por semana. Tengo una newsletter barra blog en inglés y en español. Y si alguno de ustedes crea contenido, escribe publicaciones en un blog o algo, un proyecto que he empezado hace poco es dondeaprendoaws.com. Ahí van a encontrar muchos links a contenido de la comunidad, de los distintos user groups de Latinoamérica, todo en español, de otros community builders, y si tienen su propio contenido lo pueden agregar ahí para que reciban más tráfico, más visitas y puedan llegar a más gente. Pero bueno, basta sobre mí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Opciones de cómputo en AWS es el primer tema. Esencialmente tenemos estas cuatro. S2 más autoscaling, es decir, escalado automático, Elastic Beanstalk, opciones para containers y opciones serverless. Esos son básicamente los cuatro caminos que podemos tomar. Yo tengo mi código, escribo mi aplicación y tengo que decidir una de estas cuatro. Y el punto en el cual nos vamos a apoyar para esa decisión es el tema de delegar la responsabilidad en AWS. AWS no hace nada que no podamos hacer nosotros, con suficiente tiempo y esfuerzo, ¿sí? Cualquier servicio de AWS no es magia. Se sentó una persona o se sentaron 1000 personas y lo programaron en una semana o en 10 años. Podemos tranquilamente conseguir 1000 personas y 10 años y hacer lo mismo. ¿Por qué no lo hacemos?
Porque no nos conviene. Porque nos conviene mucho más delegar parte de esas responsabilidades en AWS y ocuparnos de lo que realmente nos genera valor o de lo que realmente nos permite entregar valor a los clientes de la empresa o organización para la que trabajamos. Lo más básico en ese sentido es el servicio Amazon S2, que ahora nos vamos a meter un poco en profundidad en eso, pero es donde alquilamos un servidor, es la idea básica de la nube. Entonces, le estamos delegando a AWS la responsabilidad de tener un servidor físico, conectarle los cables, asegurarse de que el suministro de energía eléctrica funcione todo el tiempo, asegurarse de que no entren personas extrañas al centro de datos, asegurarse de que tenga conexión a internet, asegurarse de que si se rompe ese servidor, se pueda migrar eso a otro servidor. Muchas cosas. Pero de nuestro lado queda bastante de configuración de todos modos. Y mientras más a la derecha nos vamos moviendo en esto, encontramos distintos otros servicios donde le delegamos más responsabilidades a AWS. Suena muy abstracto, dicho así, en especial porque no puse arriba todos servicios de cómputo. Pero les pido que lo tengan en cuenta esto, que lo tengan en mente y vayan pensando, todo esto tengo que hacer. Ok, AWS hace una parte. Creo que en la primera clase ya habían visto el tema de las ventajas de la nube, ¿verdad? Entonces, AWS hace una parte. Ya está, estoy convencido de que quiero probar con AWS. Pero, ¿qué parte me resta hacer a mí con este servicio? Y si eligiera otro, ¿qué parte tengo que hacer yo? ¿Más? ¿Menos? ¿Por qué quiero yo ocuparme de más cosas? ¿Porque lo quiero hacer distinto de como lo propone AWS? Puede ser, porque me beneficia de alguna manera, porque es más barato. Siempre ahí está la decisión de cuánto me quiero ocupar yo y cuánto tiempo quiero gastar a cambio de esa mayor flexibilidad y a cambio de ese mayor ahorro en los costos en la nube. O sea, son muchas cosas que tal vez cuando estamos programando no las pensamos tanto, solo pensamos S2 funciona así, Lambda funciona así, y cuando entramos más en roles de líder técnico, de arquitecto, y donde nos toca decidir, bueno, S2 o Lambda, sé cómo funcionan ambas. Ahí es donde entran ese tipo de decisiones. Por eso quería traerlas a colación al principio y pedirles que las tengan en cuenta mientras vamos viendo los distintos servicios. Volviendo a las opciones de cómputo en AWS, de arriba hacia abajo tenemos más responsabilidad nuestra y más responsabilidad de AWS, es decir, más le delegamos a AWS. En S2 hacemos casi todo, con containers vamos a ver que hacemos un poco menos. Elastic Beanstalk esencialmente es AWS dándonos configuraciones enlatadas, y en serverless ni siquiera nos enteramos de la existencia de los servidores. Entonces, más le decimos a AWS, esta es tu parte, para esto te pago. Para mí esa es la frase que mejor explica servicios gestionados o la computación en la nube. Toma mi dinero, para esto te pago, resolver mis problemas. Y el servicio más básico en eso es Amazon S2. Como decía, AWS se ocupa de bastante. Nosotros, en vez de tener el servidor, conectar el servidor a la energía eléctrica, conectar el servidor a internet, nosotros directamente alquilamos una máquina virtual, ¿sí? Un servidor virtual. Y eso es lo que típicamente pensamos cuando escuchamos la nube. La nube, yo no tengo mi servidor, no tengo mi computadora, sino que alquilo computadoras de AWS o de quien sea, ¿no? Y nos cobran por el tiempo, normalmente se dice de uso, no es por el tiempo de uso, es por el tiempo que está encendida. Si yo la olvido encendida y no la estoy usando, me la siguen cobrando. Y el precio depende del tamaño, no es una única, un único formato, hay muchos tipos de instancias y muchos tamaños, con 1 GB de RAM, con 2, con 4, con 96 GB de RAM, etc. ¿Cómo creamos un servidor o instancia? En S2 se llaman instancias. Es súper sencillo. Paso 1, van a tener un botón azul, lanzar instancia.
Creo que no nos da el tiempo para mostrarles bien todos los pasos, por eso lo quiero dejar para el final por las dudas, para después no llegar apurado y empezar a hablar rápido para los últimos servicios. Pero hacen clic en el botón azul lanzar instancia, hacen unos cuantos clics, son menos de 10 clics, lo he probado, luego esperan 30 segundos y ya está, tengo mi servidor. ¿Qué sigue? Conectarme al servidor, instalar todo mi código y todo. Hay unas cuantas cosas que todavía tengo que hacer, pero bueno, tengo mi servidor en 30 segundos. Ahora, esos menos de 10 clics, pero más de 0 clics, ¿qué significan? Tengo que elegir varias cosas y entre ellas la familia y el tamaño de instancia S2. Y de esto depende cuánto nos van a cobrar. Normalmente vamos a ver que los tipos de instancia se identifican con todo esto. Es una cadena de caracteres, un punto y otra cadena de caracteres. La primera letra, esto siempre es así, es una letra que representa la familia de instancia. Un número que representa la generación, más grande el número, más nuevo. Una letra que representa, que es opcional, que representa la familia de procesador. Las generaciones más viejas normalmente no la tenían, ahora están tratando de que todas la tengan. Y otra letra opcional, que son algunas capacidades extra. Luego un punto y el tamaño, X large, tamaño de mi playera. La familia, las más comunes son estas cuatro. C, optimizadas para cómputo, como esta. M, son de propósito general. La M puede sonar memoria. No, M es propósito general. R es memoria. Me he confundido en examen de certificación en eso, por eso siempre lo aclaro. R son optimizadas para memoria. Y T son de propósito general, pero con rendimiento en ráfaga. ¿Qué quiere decir? Que yo no recibo todo el poder de cómputo, no tengo el 100% del procesador disponible, sino que tengo un máximo hasta 20%, por ejemplo, depende del tamaño, y mientras use menos que eso, voy acumulando créditos. Y si de repente necesito más, puedo usarlo hasta el 100% siempre y cuando tenga créditos. Los créditos que acumulé por no estar usando mucho, ahora los puedo gastar en aumentar mi máximo de rendimiento de 20 a 100% por un periodo limitado. Normalmente son, o sea, son las más baratas y normalmente son muy buenas para entornos de desarrollo, ese tipo de cosas que no tengo que estar atendiendo tráfico todo el tiempo. Estas cuatro son las cuatro más comunes. Hay 14 familias más, con configuraciones que se les ocurra. Hay, no recuerdo si 4 o 5 con tarjetas gráficas, tarjetas de video. Porque depende de que la tarjeta de video para procesamiento de gráficos, que para entrenar modelos de inteligencia artificial de imágenes, para modelos de inteligencia artificial de otra cosa. Sinceramente, no necesitan preocuparse, solo sepan que hay familias de instancias, recuerden estas cuatro. Cómputo, general, no memoria, la M no es memoria, general. R, si es memoria, y T, propósito general, en ráfaga. ¿Sí? Esa es la primera letra. Luego la generación, mientras más grande el número, más nueva. Y luego viene la familia de procesador, que son estas tres opciones nada más. A, AMD, muy obvio. I, Intel, muy obvio. Y G son procesadores Graviton, que son procesadores desarrollados por AWS, tecnología propia, un poco parecidos a los AMD, tengo entendido, y dan mayor rendimiento, pero no todas las aplicaciones son compatibles con ellos. AWS últimamente está empujando mucho para el uso de procesadores Graviton, así que seguramente los vean bastante mencionados. Si bien en la práctica no todas las aplicaciones pueden funcionar bien ahí, siempre se intenta que funcionen ahí porque tienen más o menos 30% más rendimiento por el mismo dinero, la generación más nueva de Graviton. Creo que es Graviton 3. Esta letra es opcional. Y finalmente es el tamaño, que acá les puse, les había dicho que el precio depende de todo eso. Acá les puse, por ejemplo, para una instancia M7G, ¿sí?
de tipo M7G es M, la familia, que es propósito general, 7, séptima generación, G, con procesadores Graviton, y el tamaño. Fíjense que para M7G Medium, me dice que tiene un CPU y 4 GB de memoria, y tiene este precio, son 4 centavos por hora. Large es el doble, me cuesta el doble y me da el doble en todo. X large me cuesta el doble que el anterior y me da el doble en todo. 2X large es, de nuevo, el doble, y así van creciendo linealmente en todo, en precio, en CPUs y en memoria. Y no todos son exactamente el doble, por ejemplo, 8X large, 12X large, pero sí 12X large es 12 veces la X large. ¿Sí? Entonces, todo el crecimiento es lineal y no es que yo puedo comprar una instancia o alquilar una instancia mucho más grande y por eso me va a salir más barato. Siempre el precio también va a ser lineal. Comparando con los precios de una instancia T4G, recuerdan que T era la familia de poder de cómputo en ráfaga. Entonces, T4 es la generación más nueva, con procesadores Graviton, son mucho más baratos, 2 CPUs y 4 GB de memoria, me sale 3 centavos contra los anteriores, por un momento, que con un CPU y 4 GB de memoria me salía 4 centavos. ¿Cuál es el truco? Esta no me permite usar el 100% de estos CPUs todo el tiempo. Lo que explicaba de que voy acumulando créditos mientras uso poco, y cuando necesito usar el 100% puedo por un periodo limitado, siempre y cuando tenga esos créditos acumulados. Normalmente, en torno de desarrollo, tengo un solo cliente, T4G, Medium si tienen algún, o Large si tienen alguna preocupación de que no sea suficiente. Empezamos con eso y luego vemos que nos conviene. Normalmente conviene algo como M7G, Medium o Large. Consejos para desplegar aplicaciones. ¿Y de qué otra cosa depende el precio? De las opciones de compra. Lo típico y lo que siempre hablamos cuando decimos cloud, alquilo mi instancia, pago por el tiempo que la tengo encendida, todo eso es el modelo de compra on demand, bajo demanda. Es la misma idea de la que hemos escuchado siempre, de la que venimos hablando siempre. Lo interesante son las otras opciones. Tengo 2 savings plans e instancias reservadas, donde yo me comprometo por un cierto periodo, 1 o 3 años, y en savings plans, yo lo que me comprometo es a un cierto uso en dólares por hora. Por ejemplo, tenía en la tabla anterior 4 centavos por hora, me puedo comprometer a 8 centavos por hora, y por esos 8 centavos en realidad no me van a cobrar 8 centavos a mí, me van a cobrar un poco menos, cobran 6, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Yo eso lo uso para 2 instancias de 4, ¿sí? 2 instancias de las más pequeñas, las M7G Medium, que me salían 4 centavos, pero esas instancias las tenga encendidas o no, las esté usando o no, a mí me van a seguir cobrando este compromiso. Puede ser por 1 año o 3 años. Puedo pagar todo al inicio o lo puedo pagar por mes. ¿Sí? Todos los meses yo tengo que pagar cierto monto. ¿Para qué me sirve esto? Cuando, y probablemente les ocurra si tienen alguna carga de trabajo productiva, es decir, ya atendiendo usuarios y ya generando dinero. Bueno, mi negocio está funcionando, entonces yo sé que voy a seguir en AWS, sé que voy a seguir en este tamaño por 1 año o por 3 años, y aún si luego el tamaño crece, también se puede negociar eso con AWS o comprar otro savings plan o instancia reservada por la diferencia, se pueden intercambiar para agrandarlas, pero si sé que voy a seguir usando una instancia o 2 instancias, por ejemplo, durante 1 año o 3 años, me conviene mucho más comprometerme a eso,
firmar el contrato con AWS y puedo pagar todo ahora o puedo ir pagándolo por mes. Si yo pago todo ahora, me hacen mayor descuento, pero solo por el hecho de comprometerme, lo voy pagando todos los meses como lo hubiese pagado de todos modos y me cuesta bastante más barato. Creo que por mes es 35% más barato, más o menos. Son opciones súper interesantes. Esto tendría que estar acá, con cuadradito. Y las otras tres opciones, instancias spot. AWS tiene un montón de servidores y a veces los tiene la mayoría ocupados, pero hay veces que tiene muy pocos ocupados y entonces vende esa capacidad ociosa mucho más barata, hasta 90% más barata. No siempre está disponible esa capacidad, no siempre vamos a conseguir las instancias del tipo y de la familia que queremos. Piensen que un procesador Graviton en una instancia S2, por más que sea virtual, necesariamente tiene que haber un servidor físico con un procesador Graviton por detrás. Tal vez todos esos están ocupados y consigo de este tipo de instancias en capacidad ociosa, instancias spot, pero solo hay procesadores Intel disponibles, por ejemplo. Entonces, no siempre va a estar disponible, no siempre vamos a encontrar lo que queremos, pero si están disponibles, son mucho más baratas. Normalmente se usan para procesamientos en batch, en tandas, donde tengo tiempo, por ejemplo, tengo que procesar el reporte de final del día y tengo hasta las 8 de la mañana del día siguiente para procesarlo. Intento conseguir una instancia spot, si la consigo, proceso ahí, y si no la consigo, voy por una on demand y lo pagaré un poco más caro ese día, o esa noche. La noche siguiente intentaré de nuevo. Todo automatizado, por supuesto, ¿no? No se queden despiertos hasta esa hora. Y las otras dos opciones, las dos son más caras, pero tienen que ver con licencias. En servidores dedicados, o hosts dedicados, uno paga por un servidor físico completo, ¿sí? El rack completo, dedicado completamente a tu instancia o a tus instancias. Puedes desplegar la cantidad de instancias que quieras que entren ahí. Y sirve para cuando uno tiene licencias de software que son por socket de red o por núcleo de procesador, núcleo físico de procesador o por máquina virtual específica. Es más caro y lo ideal es nunca usarlo, pero hay software que te lo venden con una licencia que va atada justamente a un socket de red o un núcleo físico. Bueno, se pueden desplegar en AWS usando esto y pagando más. Instancias dedicadas no tienen que ver con licencias en realidad, sino con distintas certificaciones, más que nada de seguridad. Y es que no hay otros clientes de AWS en el mismo servidor físico. No es un servidor compartido, sino es dedicado, pero no te dan el control total. Solamente te garantizan, ellos ponen lo que quieran ahí, pero lo que quieran que sea de tu cuenta, no de las cuentas de AWS de otras personas. Y eso hay algunas certificaciones de seguridad que requieren explícitamente eso. Entonces, la forma de cumplir con esas certificaciones es instancias dedicadas. Normalmente, spot, si están disponibles, siempre son preferibles. Preguntas de examen es solo para cargas de trabajo no críticas, porque si AWS necesita esa capacidad, te avisa, dentro de un minuto voy a matar tu instancia, y en un minuto la destruye y no puedes hacer nada para evitarlo. Entonces, para cargas de trabajo no críticas, instancias spot, eso es pregunta de examen de certificación. Servidores dedicados, instancias dedicadas son para cuestiones de seguridad o de licencias. Lo normal es on demand y savings plan, instancias reservadas, me comprometo por 1 a 3 años y me cuesta un poco más barato. ¿Cómo venimos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, por el chat nos dejaron una consulta. Dice Eric, ¿no? ¿Hay manera de saber los créditos de consumo de recursos que tengo disponibles en las instancias de tipo T? Hay una manera, pero es bastante rebuscada. Desde dentro de la instancia tenés que enviar una
tenés que enviar una request a la API de AWS desde dentro de la instancia y procesar los datos. Me lo habían mostrado una vez. La verdad que la respuesta es sí, hay una manera, pero no recuerdo exactamente cómo funciona. Me lo mostraron una vez. La realidad es que no es un problema que realmente te preocupe cuántos créditos tenés en ese momento. Lo que te debería preocupar es cuántos créditos usás en promedio. Y eso sí lo podés ver en CloudWatch. CloudWatch es el servicio para monitoreo. En CloudWatch no vas a tener la información actualizada al momento. Si pagás por las métricas más finas, tenés un punto de datos cada un minuto. Por eso no te digo si en CloudWatch podés verlo exactamente. Pero ahí sí podés ver distintos gráficos de cómo van subiendo, cómo fue acumulando los créditos, cómo fueron bajando a medida que los fuiste consumiendo, y esa es la información que realmente necesitas para decidir el tamaño de la instancia. Instancias más grandes, de tipo T, acumulan créditos más rápido y además tienen el umbral, el que dije 20%, por ejemplo. En una instancia large creo que es 40%. Entonces, si estás siempre en 30, con una large, estás ahorrando créditos en vez de consumiéndolos. Ahí veo también Gisbel, Carolina, preguntaba, ¿solo se puede 1 o 3 años, menos o más? No se puede menos, no se puede más, no se puede 2, que está justo al medio. Es 1 o 3 años. También por las dudas, no es 1 a 3 años, es o 1 o 3 o nada. No sé por qué, siempre me sonó muy restrictivo, pero bueno, son las reglas que ha puesto AWS por algún motivo en algún momento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Venimos bien? ¿Vengo muy rápido? ¿Quieren que repita algún tema? Tenemos tiempo, venimos bien con el tiempo. Vengo controlando el reloj. Si me ven mirando al costado, vengo mirando el reloj. Cualquier cosa, sepan que me pueden frenar. No estoy constantemente mirando el chat, porque estoy con un solo monitor, perdón por eso. Pero cualquier cosa me pueden frenar, preguntar, podemos volver, repetir, ¿sí? La idea no es avanzar y cubrir y cumplir con cierta agenda o filminas, sino la idea es que les queden los conocimientos y que esto les sirva. Así que sepan eso, que la agenda la pusimos y la propusimos porque entendemos la certificación, los temas y todo, pero la idea es darlo como a ustedes más les sirva. Nos queda un poco todavía de S2, y sé que voy a estar S2, 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 S2. Todo esto un poquito entra en la certificación Cloud Practitioner, y todo esto un poquito necesitan saberlo. No todo necesitan memorizarlo, ni todo necesitan tenerlo siempre en la cabeza, pero sí todo lo que puse acá y todo lo que planeé decir, creo que necesitan al menos escucharlo una vez. Así que espero que a su subconsciente por lo menos les quede en la memoria. El otro tema son Amazon Machine Image, o AMI. AMI para los amigos. Son el punto de partida de toda instancia S2. Siempre que vamos a crear una instancia de S2, partimos de una AMI. Contiene el sistema operativo más algunas utilidades, cosas básicas como Bash, cosas un poquito no tan básicas, tal vez no tan comunes, como el CLI de AWS, como Docker. Esas son las AMIs base que nos da AWS, que ya vienen creadas por AWS, por ejemplo con Ubuntu, por ejemplo con Amazon Linux, con Red Hat, con Windows. Y nosotros podemos crear nuestras propias AMIs. ¿Para qué nos sirve esto? Tenemos dos formas de automatizar el despliegue de nuestra aplicación en una o muchas instancias. Automatizar, ¿no? La forma de hacerlo manual es creo una instancia, me conecto por SSH, instalo todo. Para automatizarlo, puedo
lanzar una instancia, perdón, a partir de una AMI base con un script que ejecute todos los pasos, descargar el código, construir o descargar directamente el ejecutable, instalar dependencias, ejecutarlo, todo lo que sea, todo dentro de un script que lo puedo configurar para que se ejecute automáticamente cuando se crea la instancia. User data, se llama esa parte de ese script. No tiene nada que ver con data, no tiene nada que ver con user, es un script de inicialización. La otra forma es, yo creo mi instancia, ese script puede tardar mucho, ¿no? Si descargo un repositorio de Git entero de 2 GB, clono un repositorio, voy a estar ahí sentado esperando 20 minutos a que se cree una instancia, no 30 segundos. La otra forma es, creo una instancia a partir de la imagen base, ¿sí? De la AMI base. Instalo todo, manual o con un script, instalo Docker, por ejemplo, clono mi repositorio de Git de 2 GB, etc. Y una vez que tengo toda la base, todo más o menos instalado, creo una AMI a partir de esa instancia con mi aplicación. Sigo con todo lo que mi aplicación necesita. No va a tener la última versión porque a la semana ya publicamos un cambio nuevo. Pero entonces mi script de inicialización ya no tiene que clonar un repositorio de 2 GB. Ahora mi script de inicialización parto de la AMI que yo creé con mi aplicación y lo único que hago es ir a la branch de Git que corresponde, hacer un pull que descarga los cambios, instalar 3 o 4 dependencias nuevas en vez de 450 dependencias, como el chiste de Node Modules, que es más pesado que un agujero negro. Y ahí sí, en tiempo razonable, 30 segundos, 1 minuto, puedo tener mi instancia funcionando. Para eso me sirve saber qué son las AMIs, porque yo podría no haberlo dicho y ustedes hacían clic en Ubuntu y ya está, y nunca se enteraban de siquiera el nombre de AMI. Pero para eso sirve saber qué es una AMI, y en esos casos, cuando me toma mucho tiempo descargar, instalar todo, crear una AMI base con mi aplicación me reduce mucho el tiempo de crear una instancia. Y el otro tema es el ciclo de vida de una instancia de S2. Tip, no necesitan memorizar esto. Tip 2, solo te cobran por el estado running. Cuando yo le doy el botón azul, launch o lanzar, mi instancia pasa a estar en estado pending. Espero un poquito, espero menos de 30 segundos, pasa a estar en running. Y acá me empiezan a cobrar, ¿sí? Y ahí la opción básica, que la puedo hacer también mientras está en pending, terminate. Basta. Quiero matar esa instancia. Y pasa al estado shutting down, del cual no la puedo sacar, y luego terminated. Ya está. Dejó de existir, solamente quedó ahí la sombra, el recuerdo de la instancia, que luego de unos minutos desaparece también. Me dejaron de cobrar. Mi instancia murió, se perdió completamente. Las otras opciones que tengo, y esto lo puse así porque este es un gráfico oficial de AWS. Esto es solo para instancias respaldadas por EBS, que son el 99,9999% de las instancias que van a ver en su vida. EBS es el servicio de básicamente discos rígidos y discos de estado sólido, y prácticamente todas las instancias utilizan EBS y permiten hacer stop, donde yo no mato la instancia, sino que pasa stopping, luego stop, ¿sí? Detenida. Y de ahí le puedo volver a dar start. Todo lo que tenga en memoria no lo voy a tener, porque cuando la estoy deteniendo es como tener mi computadora, la del trabajo, mi computadora y yo apagarla, ¿sí? Entonces yo la apago y no deja de existir mi computadora, sino que yo la apagué, todo lo que estaba en la memoria temporal desapareció, pero todo lo que está en el almacenamiento permanente, en mi disco, sigue estando ahí, y cuando yo la vuelvo a prender, todo lo que tengo en el disco sigue estando. AWS, como les decía, solamente me cobra por running el costo de la instancia.
las instancias respaldadas por EBS también me cobran por el disco, por el volumen de EBS. Es mucho más barato que una instancia, así que ni lo van a notar. Pero bueno, sepan que cuando está en detenida, no me cobran por la instancia, pero sí me cobran por el volumen de EBS que tengo ahí con los datos. Entonces, si son 20 gigas, 8 gigas, no lo van a notar. Si crearon un volumen de 40 terabytes, sí lo van a notar. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto respaldadas por EBS? ¿Se acuerdan las 14 familias que les dije? 14 familias de instancias poco comunes. Bueno, hay una que no utiliza EBS. Instancias C, instancias M, instancias R, instancias T, todas esas, del tamaño que sea, con el procesador que sea, siempre van a utilizar EBS. Así que, esencialmente, esto es cierto para probablemente todas las instancias que van a ver en su vida. La creo, pending, luego running automáticamente, le puedo dar stop, va a pasar a stopping stop, y le puedo dar start de nuevo, y le puedo dar terminate. Stop mata los procesos en memoria, elimina todo lo que esté en memoria, queda el disco rígido, o el disco en estado sólido, y me siguen cobrando por ello. Terminate mata completamente la instancia. Solo me cobran por running. No se memoricen este cuadro, solo recuerden esto de que solo cobran por running. ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿La compliqué mucho con el tema de los estados? ¿Venimos bien? Me veo pulgarcitos arriba. Sí, alguien levantó la mano y no puedo ver quién. Pero creo que por inutilidad mía no puedo ver quién. No, creo que se equivocaron. De momento no hay consultas. Fantástico. Entonces, vamos a hablar de escalabilidad. ¿Han escuchado el término? Escalar, escalable, autoescalado, bueno, yo lo mencioné al principio. Escalabilidad es servir más tráfico, ¿sí? O atender más tráfico, mayor cantidad de peticiones, de usuarios, con el mismo rendimiento. Porque si yo tengo un solo servidor, una sola instancia de S2, puedo atender un usuario, puedo atender 10 usuarios, probablemente hasta puedo atender 100 o 1000 usuarios, depende del tamaño de mi instancia, pero en algún momento 10.000, 100.000, 1.000.000 de usuarios, en algún momento no los voy a poder atender con el mismo rendimiento. Va a llegar una nueva petición y voy a estar utilizando el 100% del procesador, entonces esa petición tiene que esperar unos segundos para poder ser procesada, y aún si me dicen, bueno, eventualmente esa petición es atendida, sí, pero no es el mismo rendimiento. A medida que voy esforzando más mi hardware, por más que sea virtual, va disminuyendo el rendimiento. Entonces, escalabilidad es poder servir más tráfico, 100.000, 1.000.000, 1.000.000.000, con el mismo rendimiento. Y hay dos formas de escalar. Vertical, yo tengo mi instancia, la hago más grande cuando quiero atender más tráfico, y la hago más pequeña cuando ya no necesito atender tanto tráfico. Tengo un pico de tráfico, la hago grande, pasó el pico de tráfico, quiero ahorrar, la hago pequeña. Y horizontal, que es agregar o quitar copias. Tengo un servidor, viene más tráfico, creo otro servidor, más tráfico, un tercer servidor, un cuarto. Y cuando ese tráfico ya dejó de estar, elimino el cuarto servidor, me quedo con 3, elimino el tercero, me quedo con 2 nada más, elimino el segundo, me quedo con 1. Siempre el escalamiento horizontal es mejor, porque para escalar verticalmente, para modificar el tamaño de una instancia de S2, pongo S2 como ejemplo, pero esto aplica a todo, básicamente. Para modificar el tamaño de una instancia de S2, yo tengo que detener la instancia. Y si la instancia está detenida, no está teniendo tráfico. Entonces, sí, lo hago en 2 minutos, pero son 2 minutos que estoy atendiendo cero tráfico, y eso no es bueno para mis usuarios. Hay algunos servicios
que no me van a permitir achicar mi instancia una vez que la agrandé, por ejemplo. Entonces, siempre es mejor escalar horizontalmente. El problema es que eso requiere aplicaciones sin estado. Y esto no son preguntas de la certificación, pero creo que llevan a entender cómo todo lo que sigue termina escalando. Aplicaciones con y sin estado son sencillas de entender. El estado es todo dato que se utiliza para más de una petición. Viene la petición 1, no sé, le asigno un valor a una variable, y luego de que termine esa petición, ese valor ya no sirve, no es estado. Cualquier cosa que viene la petición 1 y lo utilizo, viene la petición 2, utilizo el mismo valor y necesito que sea el mismo, eso sí es estado. Por ejemplo, un carrito de compras, que le dan agregar al carrito, luego le dan agregar otra cosa, luego le dan ver carrito, luego le dan pagar, y necesito que el carrito sea el mismo en todas las peticiones. Imaginen si le dan agregar y luego le dan pagar, le dan agregar, lo agregué, le dan pagar, no, tu carro está vacío. No hay problema. Carritos de compras, sesiones, la base de datos es estado, básicamente. Las aplicaciones sin estado no es que no tienen estado, sino que lo almacenan fuera de la instancia, fuera del mismo lugar donde despliego el código de aplicación. Porque la idea es, si lo tengo en el mismo lugar, no puedo crear varias copias, porque nunca tengo que duplicar el estado, porque ocurren cosas muy malas. Por ejemplo, le cobro 2 veces a un cliente, o peor, no le cobro ninguna vez. Una aplicación con estado tendría dentro de la misma instancia de S2 mi servidor de aplicación, mi carrito de compras, mi base de datos, y una aplicación sin estado va a tener en una instancia de S2 mi servidor de aplicación, que esta la puedo copiar, la puedo escalar horizontalmente, y en otro lugar, por ejemplo, otra instancia de S2, o por ejemplo otro servicio, va a tener todo lo que sea estado. ¿Sí? ¿Se entendió ese concepto? Un poquito fuera de programa, pero ¿estamos bien con eso? A partir de esa idea de con y sin estado es que planteamos el escalamiento horizontal. Y la primera forma de escalar horizontalmente va a ser EC2 Autoscaling. Qué bien que me salió el inglés. Es un servicio de AWS que depende de S2, que me permite escalar horizontalmente. Monitorea constantemente los niveles de tráfico y crea y destruye instancias de S2 según sea necesario. Tengo mucho tráfico, creo instancias nuevas, tengo poco tráfico, destruyo las instancias. Y en el proceso también monitorea la salud de las instancias, porque dice, no es solamente tengo 3 instancias, tengo 3 instancias capaces de atender tráfico. Y menciono lo de monitorear la salud porque me puede ocurrir que una instancia falle, el servicio autoscaling la va a eliminar y va a crear una nueva automáticamente. ¿Cómo hace esto? S2 todo el tiempo está publicando métricas a este servicio que había mencionado, CloudWatch. Y CloudWatch, que acá está de hecho el loguito, Amazon CloudWatch, yo ahí defino una alerta cuando, por ejemplo, el uso de CPU está por encima del 70% durante 5 minutos, así se ve una regla típica de escalado, ahí crear una instancia nueva. Cuando el uso de CPU está por debajo del 40% durante 5 minutos, eliminar una instancia. No es nada más que eso. Suena extremadamente mágico, pero no es nada más que uso de CPU o cualquier otra métrica por sobre tal valor durante un cierto tiempo. Ok, quiere decir que hay mucho tráfico, creo más instancias, por debajo de eso destruyo instancias, y que esas instancias, o lo que yo pongo ahí, sí, que esas instancias no contengan estado, que no contengan mi base de datos porque me va a duplicar la base de datos y ahí tengo problemas. La pregunta que tal vez les ha surgido es, bueno, tengo una instancia, ok, me conecto a una instancia por esa IP, por la IP de esa instancia. Y si tengo 2, ¿cómo sé a qué instancia enviar el tráfico? Y no solo si tengo 2, ¿no? Si tengo 2
estables, bueno, perfecto. Ahora, estás diciendo que tenés una y creas 2, 3, 4 y luego las destruís. ¿Cómo le aviso de eso al cliente, a mi frontend, a mi aplicación mobile? ¿Le tengo que estar actualizando las IPs? No. Lo que yo voy a hacer es ocultar este hecho de que yo estoy creando y destruyendo instancias a gusto y placer, ocultarlo de mis usuarios y ocultarlo de mi página web, de mi aplicación mobile, de mis frontends. Quiero exponer un único endpoint, ¿sí? Un único registro de DNS o una única IP y que todo se conecte ahí y que quien sea que está respondiendo ahí se ocupe de redirigir el tráfico a una instancia, a mis 4 instancias, a mis 160 instancias porque me fue súper bien. Y quien hace eso es un load balancer o balanceador de carga. Y esto funciona así. Yo registro los destinos, targets, ¿sí? Esto expone un único endpoint, es un único registro de DNS que expone, y todo el tráfico va hacia ahí y distribuye el tráfico a los distintos targets. Y puedo configurar distintas reglas. Por ejemplo, puedo decir, puedo tener distintos grupos de targets, por ejemplo, uno que sea barra users y otro que sea barra admin, y yo necesito 2 aplicaciones distintas para eso. Entonces digo barra users a este grupo de targets, que puede ser una instancia, pueden ser 10, mi grupo autoescalable. Barra admin a aquel otro. Acá de hecho está con el ejemplo justamente de S2, Lambda, tiene muchos destinos que se pueden usar como targets. Balanceadores de carga es un concepto genérico y en AWS hay 4 tipos. Application funciona en la capa 7 del modelo OSI. Los maté con eso. Básicamente tiene acceso a todos los paquetes de todo, tiene acceso a las rutas de las URL, como les decía, barra user, barra admin. Puede incluso desencriptar tráfico SSL, que quiere decir, yo creo mi certificado SSL, lo instalo en el balanceador de carga y él solo se ocupa de exponer como HTTPS, o sea, exponer su endpoint que acepta el protocolo HTTPS encriptado, desencripta el tráfico y se comunica aquí. Estas flechitas serían con HTTP. Entonces, yo solamente me dedico a programar mi aplicación y no tengo que estar poniendo un proxy que le instale el certificado, que me desencripte el tráfico, que le tengo que actualizar el certificado porque pasó esto y lo otro. El Application Load Balancer se encarga de todo eso y tiene muchas más features. La verdad que es fantástico y es uno de los mejores ejemplos de AWS, tomá mi dinero, resolveme la vida. La otra opción es el Network Load Balancer, que funciona en la capa 4 del modelo OSI, que quiere decir que no tiene acceso a las rutas en las URLs, no tiene acceso a la cabecera del paquete de red de SSL, que le permitiría desencriptarlo, sí puede dejarlo pasar, pero no puede ver el contenido de los paquetes, no puede ver cookies de sesión, por ejemplo. Simplemente es, recibo el tráfico y lo distribuyo. Tengo 3 instancias para vos, para vos, para vos. No hace más que eso, es extremadamente rápido, pero hablando de cientos de millones de paquetes por segundo, muy, muy rápido, muy performante. Normalmente no lo vamos a necesitar, son problemas más de red que nos llevan a necesitar un Network Load Balancer, y esos son los 2 principales. En la práctica es siempre application, si necesito específicamente network, network. Y eso es todo. Los otros 2 tipos, gateway, es de capa 3 y me permite
utilizar aplicaciones externas, más que nada aplicaciones de seguridad como firewalls de Cisco que necesito instalar en mis instancias de S2 y necesito que controlen todo el tráfico de entrada y de salida, pero no tengo cómo, quiero hacerlos escalables, y entonces no tengo cómo crear una regla de red mediante IPs, porque al ser escalables, tengo un número constantemente cambiante de IPs. Ahí es donde entra un Gateway Load Balancer, muy raro, muy poco frecuente, realmente es un caso de uso, es útil, por algo está, pero es muy raro que se lo encuentren. Y el otro es Classic, que está obsoleto, está en desuso, AWS no lo recomienda para nada a esta altura. Básicamente está ahí porque seguramente hay alguien que hace 10 años no toca la cuenta de AWS, pero sigue pagando la factura, así que bueno, te mantengo el Classic Load Balancer. Y debe pagar bastante, porque tampoco debe ser barato mantener algo tan viejo. Es de, no sé cuánto tendrá, 12 años, calculo. ¿Venimos bien con este tema? ¿Balanceadores de carga? ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende la diferencia? Bien. Pasamos entonces entendiendo ya S2 y entendiendo cómo funciona este tema de escalar en S2 y de escalar en general. Pasamos a la segunda opción. Che, recién vamos por la segunda. No se preocupen, estamos bien de tiempo. La segunda opción de cómputo es Amazon Elastic Beanstalk. Así se pronuncia, Beanstalk. Es un servicio, la verdad, no es demasiado nuevo, pero la idea es una plataforma como servicio, o PaaS, Platform as a Service, donde yo lo que hago es creo un entorno, un Beanstalk, selecciono distintas configuraciones, y esto, un entorno es, por ejemplo, creo un entorno PHP. Entonces, ese entorno PHP me viene ya con Linux instalado, con Apache, con las configuraciones que elijo son Symfony o Laravel, framework de PHP, estoy hablando de cosas demasiado viejas, creo. Luego despliego mi código ahí y puedo ir creando distintas versiones del entorno. También tiene para Python, tiene para Node.js, tiene para Java con Spring o con Tomcat. La idea es esa. Un poco como decir, yo tengo, como hablar de una AMI ya totalmente preparada con todo eso instalado, pero no es solo una AMI porque no es solo una instancia. Un entorno de Elastic Beanstalk lo puedo configurar como una instancia, pero lo normal es lo configuro con cierta AMI, donde pongo mi código en un grupo autoescalable con un balanceador de carga y con una base de datos. Y cuando yo despliego una nueva versión del código, también me gestiona el tema de cómo actualizo dentro de varias instancias, que no sé cuántas voy a tener, cómo actualizo el código ahí. La respuesta en realidad es sencilla. Creo una instancia con la versión nueva, mato una instancia con la versión vieja y así hasta que no queden instancias con la versión vieja. No es un problema demasiado complejo, pero es una cosa más que habría que resolver. Elastic Beanstalk me da todo eso resuelto como parte del entorno. La verdad, es una buena opción. El problema que tiene Elastic Beanstalk es que si queremos hacer algo un poco distinto de lo que propone, tenemos que luchar mucho contra él. No es fácil de configurar por fuera de específicamente lo que propone. Pero es una de las opciones, no es tan promovido por AWS hoy en día, pero es una de las opciones para desplegar nuestras aplicaciones. Y la verdad que si necesitamos exactamente eso, es muy bueno. Si queremos más flexibilidad, vamos a tener que ir por otra cosa. S2 y resolver todo eso manual es una opción, y de hecho les prometo
que si lo que quieren hacer no encaja con las ideas, los entornos, las configuraciones de Elastic Beanstalk, va a ser más fácil que lo hagan todo manual en S2, se los digo por experiencia. Pero si encaja con lo que propone Elastic Beanstalk es muy sencillo. ¿Alguna duda de eso? Puse la pestaña, vi un montón de pulgares. ¿Pasamos al próximo? El próximo es aún más complejo. Y sí, empecé por la parte difícil. Estamos hablando de contenedores. No sé si que no es parte de la certificación, pero el concepto de contenedores es básicamente una máquina virtual mucho más ligera, donde en realidad no se implementa todo el hardware virtualizado y el sistema operativo entero, sino que se implementa como una fachada que simula ser el sistema operativo, y lo único que hace es recibir lo que una aplicación manda al sistema operativo, por ejemplo, escribir este archivo en disco. Lo recibe y dice, sí, sí, soy el sistema operativo, lo voy a escribir en disco. Y lo manda para abajo al entorno, al motor de contenedores, por ejemplo Docker, y ese es el que realmente escribe en el disco. No tiene un disco virtual, no tiene hardware virtualizado real, no tiene ni siquiera un sistema operativo completo, solamente tiene la fachada, digamos, las llamadas de las APIs sin la implementación, pero todo lo que ponemos arriba de eso cree que está tratando con un sistema operativo real, porque esta capa de virtualización dice, bueno, el motor, escribí esto, ok, está escrito, listo, respuesta. Y claro, quien está arriba de nuestra aplicación envió una petición para el sistema operativo, recibió una respuesta, esto es un sistema operativo. La ventaja es que al no tener que poner todo el hardware virtualizado y todo el sistema operativo entero, ahorramos mucho tamaño, mucho peso y muchos recursos que se gastan en sí crear una máquina virtual. Por eso tendemos mucho a utilizar aplicaciones con containers y además donde podamos instalar Docker en mi Mac, en una computadora Windows, en un servidor en Linux, en donde sea, si se puede instalar el motor de Docker, puedo correr ahí la aplicación. La misma aplicación, exactamente el mismo código. Entonces, por eso tendemos a utilizar mucho contenedores hoy en día para aplicaciones. Y esa es de hecho una de las razones por las cuales algunas plataformas como Beanstalk ya no son tan utilizadas. Vamos a tender a preferir este tipo de cosas. Kubernetes es el más difícil, pero me imagino que alguna vez han escuchado el nombre, ¿no? ¿Les suena haberlo escuchado en algún momento? Kubernetes en sí es un proyecto empezado por Google y donado a la Fundación Cloud Native. Es un proyecto open source que lo que hace es orquestar contenedores. El problema es, un contenedor es muy sencillo. Ahora, cuando tengo mi aplicación dividida en varios servicios, cada servicio puede escalar horizontalmente, puede tener 1 o 1000 copias, y se tienen que intercomunicar, y tienen que compartir recursos, y los recursos que tengo por debajo, que van a ser máquinas virtuales o servidores físicos, tienen que escalar, porque en algún momento tengo que o poner más máquinas virtuales, o comprar una computadora y conectar otra computadora, y luego tengo que crear un balanceador de carga para esto, y este balanceador de carga lo tengo que exponer público, porque estos servicios son públicos, pero estos otros no, son internos, pero no para todos los otros servicios internos, solo algunos tienen permisos para acceder ahí. Me quedé sin aire. Es un problema extremadamente complejo, orquestación de contenedores, y Kubernetes justamente resuelve ese problema. Problema complejo, solución compleja. El servicio Amazon EKS, y esto creo que es lo que tienen que saber para la certificación, el servicio Amazon EKS me da lo que se llama el plano de control de Kubernetes gestionado. Cuando yo quiero usar Kubernetes, tengo dos partes. El plano de control, que es, digamos, el kubernetes.exe, y el plano de datos, que son mis servicios, mi código.
Y el ejecutable de Kubernetes es el que se ocupa de controlar toda esta parte, pero tiene que estar funcionando en algún servidor. Elastic Kubernetes Service, EKS, es esta parte, el plano de control, el ejecutable de Kubernetes, que luego controla todo esto. Entonces, yo le doy crear cluster, me crea este plano de control con el ejecutable, y me crea además el concepto lógico de cluster, que puede ser sobre S2 o sobre Fargate. ¿Cómo es esto sobre S2? Les dije, yo tengo un contenedor, pero tiene que correr en algún lugar. ¿Sí? Todos esos contenedores tienen que tener máquinas, en algún momento, máquinas virtuales o máquinas físicas. ¿De dónde viene eso que se llama capacidad? Que es la cantidad de procesadores, de memoria que Kubernetes tiene libres para asignarle a los contenedores. Pueden venir de mi propio grupo autoescalable de Amazon S2, igual que como lo vimos hace un ratito, o del servicio Fargate, que básicamente es eso mismo gestionado serverless. Enseguida lo vamos a explicar en un poco más de detalle. La idea de EKS es desplegar aplicaciones con contenedores. Sinceramente, EKS es muchísimo más fácil que mantener un Kubernetes manual. O sea, que instalar realmente, yo instalo mi propio clúster de Kubernetes de manera manual para hacerlo realmente a nivel de un entorno productivo es bastante complejo. Aún así, Kubernetes es bastante difícil. Problema complejo, solución compleja. Y bueno, me cuesta $72 por mes por clúster EKS. Más tengo que pagar algunas instancias para poder correr ahí mis contenedores. Hay empresas que pagan $3.000 por mes y es poco. Hay empresas que pagan $500.000 por mes y 72 no es nada. Pero bueno, si estamos empezando, 72 por mes, la verdad que en especial acá en Latinoamérica, se nos vuelve bastante, ¿no? ¿Cuándo usarlo? Cuando necesito sí o sí Kubernetes, esencialmente. ¿Qué otra opción tengo? SS, Elastic Container Service. Es un orquestador de contenedores propio de AWS. Esencialmente es comparable con Kubernetes. En la realidad, hay algunas cosas que Kubernetes puede hacer que SS no, aunque creo que la principal es poder ejecutarse en un data center propio o en otras nubes, no estar atado a AWS. Pero SS es bastante más fácil, es más sencillo y es más fácil de utilizar. También lo voy a usar para desplegar aplicaciones con contenedores. Mi consejo, si van a desplegar algo con contenedores, SS es la respuesta a menos que necesiten Kubernetes por algo en particular. Utiliza un load balancer de AWS. Un contenedor, les decía, puede tener muchas copias. Entonces, para balancear eso funciona exactamente igual que para escalar instancias de S2 con un balanceador de carga. Y por eso puse un poco de énfasis en el tema de escalabilidad, escalabilidad horizontal. Funciona exactamente igual. SS pone un balanceador de carga de AWS, EKS también, o puede tener otras opciones, pero una de ellas es también un balanceador de carga de AWS. Yo creo un clúster sobre S2 o Fargate. Funciona también parecido en ese sentido del plano de control y el plano de datos. El clúster de SS con el plano de control y todo eso es gratis. Nada de $72 por mes, gratis. Las instancias sobre las cuales van a correr mis contenedores no son gratis. No todo en la vida puede ser gratis, lamentablemente. ¿Qué tal venimos con este tema? Kubernetes, SS, contenedores, divertido, aburrido, prefiero que me hables de S2. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, bien. Ah, tengo un aplauso, gracias. SS, quería también profundizar un poquito para que luego, si lo usan, no les parezca tan extraño. Quería hacerlo con Kubernetes también, pero la verdad que podría hablar 1 hora y media y
igual les parecería extraño, pero así se ve una aplicación en SS, donde yo tengo mis usuarios, entran por un Internet Gateway, tengo mi balanceador de cargas, ALBs Application Load Balancer, y acá tengo mis distintas tasks, mis distintos containers, ¿sí? Dentro del servicio SS. Y los conceptos claves no son muchos, son cluster, es el elemento central, agrupa todo. Todo lo que yo despliego está dentro de un clúster. ¿Qué despliego? Tasks, tareas. Cada tarea es cada instancia de mi aplicación. Esencialmente, una tarea es un container desplegado en SS. En realidad, detalle muy fino va a ser un container de aplicación y puede tener algunos pequeños containers que proveen funcionalidades de soporte como logs y ese tipo de cosas. Pero esencialmente una task es un container, que es una instancia, una copia, desplegada en SS. Así como tengo las AMIs para S2, tengo mis task definition, mis definiciones de tareas, que son plantillas para crear tareas. Yo voy a tener en algún lugar una imagen de Docker, que es la que dice, la que contiene mi código y todo, es básicamente como el ejecutable de Docker que tiene empaquetado mi código. Y va a pesar 200 megas, 500 megas, lo que sea. Eso lo voy a tener almacenado. Y esta task definition dice, básicamente es una configuración. Dice, esa imagen de Docker, 4 GB de memoria, 2 CPUs virtuales, necesito 20 GB de disco. Los logs los voy a publicar allá. Necesito estos permisos. Todo ese tipo de cosas que necesitamos escribir en algún lugar. Y entonces después cuando voy a lanzar una tarea, directamente es a partir de esta task definition, esta cantidad de tareas y crea las tareas. La única otra pregunta que no está en la task definition es ¿en qué servicio? Porque yo puedo tener todos mis containers sueltos, pero no es la idea. Yo voy a normalmente, o algo que puedo hacer cuando trabajo con contenedores, divido mi aplicación en varias partes, en distintos servicios. No necesariamente son microservicios, palabra muy conocida y normalmente muy mal usada. Distintos servicios y cada servicio tiene el mismo código, pero puede tener varias copias. Entonces, cada servicio va a tener un balanceador de carga y yo voy a decir, el servicio usuarios, ese va a ser el balanceador de carga y las tareas, 1 o 1000, que hayan detrás de ese balanceador de carga. Y el otro tema, digamos, así es como lanzo una tarea, ¿no? Tengo mi task definition, mi definición de tarea, usa la imagen, y entonces el servicio ejecuta una tarea a partir de esta task definition, instancia esta task definition en una tarea que contiene un contenedor. ¿Dónde guardo esa imagen? Una imagen de Docker puedo guardar en Docker Hub, es lo que se llama un Docker Registry, un registro, un almacén de imágenes de Docker, que es público, es gratis hasta cierta cantidad de usos. Todo lo que yo despliegue ahí va a ser público. De ahí, por ejemplo, viene la imagen base de Node o la imagen base de Linux, sobre la cual instalo mis cosas. Pero cuando yo quiero crear un registro privado, normalmente en AWS voy a usar el servicio Amazon SR. Es súper sencillo. Clic en crear registro, push de mi imagen de Docker y me da la URL y en la task definition pongo la URL y listo. No tiene mucha ciencia el servicio, pero creo que figura en el examen de Cloud Practitioner. Por eso quería mencionarlo y mencionarlo explícitamente. SR es Elastic Container Registry. Registro de contenedores. Elastic porque AWS le pone Elastic a todo. Y finalmente,
Fargate, que les había prometido. Fargate es un proveedor de capacidad para SS o EKS. ¿Dónde corren los containers? ¿Dónde se ejecutan? En un proveedor de capacidad. Este proveedor de capacidad puede ser un grupito autoescalable, un grupo autoescalable de instancias, donde yo tengo que crear el grupo y decirle a SS o EKS es ese grupo con ese ID. Yo tengo que ir al grupo y decirle, bueno, escala de esta forma o escala de esta otra forma. O Fargate. Si despliego en Fargate, no necesito preocuparme por gestionar mis instancias de S2. Directamente le digo a SS o EKS, usa Fargate. Cobrame lo que me tengas que cobrar, resolveme la vida. Y en realidad, por detrás, es AWS con su propio grupo autoescalable. Pero yo no me tengo que preocupar por eso. No necesito gestionar servidores. Quiere decir que es serverless. Y bueno, sí, es más caro. Pero la verdad que prácticamente siempre, a menos que trabaje en una empresa muy grande, en la gran mayoría de los casos es más barato ahorrarse tiempo y decirle Fargate, resolvelo, que decir, bueno, yo pongo y gestiono mi propio grupo de instancias de S2 y todas las vulnerabilidades de seguridad y dedico un montón de tiempo y horas en eso. Consejo, arranquen todas las aplicaciones usando Docker, desplieguen en SS sobre Fargate, a menos que tengan un fuerte motivo para hacerlo distinto, y arranquen siempre por Fargate, y cuando vean que realmente un grupo de S2 vale la pena, ahí recién ir a S2. Y bueno, ahí dije la palabra mágica, quiero saber cómo están hasta ahora. En algún momento me entusiasmé hablando y no nos queda tanto tiempo. Creo que en 20 minutos terminamos, lo cual sería 13 minutos más del tiempo programado. Pero dije la palabra mágica, ¿no? La palabra serverless. Normalmente, serverless en realidad es cualquier cosa donde no necesitemos gestionar servidores. Pero si uno dice una aplicación serverless en AWS, siempre va a pensar en AWS Lambda, que es el servicio serverless más conocido. No necesito gestionar servidores, directamente creo funciones con mi código, ¿sí? No creo en realidad una instancia, yo no me ocupo de las instancias, no creo una tarea, sino que lo que creo es más parecido a una definición de tarea de SS, donde yo creo una función y le digo, bueno, este es tu código. Puede ser el paquete de código en S3, puedo escribir el código ahí literalmente en la consola de AWS y le digo también un par de configuraciones. Por ejemplo, con este rol, para temas de seguridad, con esta cantidad de memoria. La cantidad de CPU viene vinculada con la cantidad de memoria. No sé si es una CPU cada 4 GB de memoria, algo así. Entonces yo le pongo 2, va a tener media CPU. Pongo 8, va a tener 2 CPUs. No recuerdo si es el valor, pero viene vinculado a la cantidad de memoria. Yo le digo, con este código, este rol, estas configuraciones de red, puede ir dentro de una VPC o no, con estos permisos. Los logs van a ir acá, esta cantidad de memoria, muy parecido en ese sentido a todo lo que yo le tengo que decir a una task definition, o todo lo que tengo que saber para luego crear instancias. ¿Cuál es la diferencia? Yo solo defino la lambda, defino lo que se llama un trigger, un disparador para esa lambda, y cada vez que llega una petición ahí, el servicio AWS Lambda agarra la petición, se fija, ¿tengo algún entorno de ejecución de esta función funcionando y disponible? Y si la respuesta es sí, va para ahí la petición. Si la respuesta es no, bueno, creo un entorno nuevo. Bueno, ahora está disponible, lo acabo de crear y va para ahí la petición. Y todo eso ocurre totalmente tras bambalinas y no nos tenemos que ocupar de hacer eso. En realidad, me encantaría decir que no nos tenemos que preocupar,
pero la mano en el corazón, no nos tenemos que ocupar, no lo hacemos nosotros, pero sí nos preocupa cómo lo hace Lambda, porque no es lo mismo. Está ahí creado, disponible, inmediatamente atiende la petición, tiene que crearse y tiene un par de segundos de demora, que se llama cold start o inicio en frío, y tengo que esperar ese par de segundos extra. Hay muchas configuraciones de Lambda y muchos trucos, distintos trucos, para optimizar estos tiempos en Lambda. Por ejemplo, concurrencia aprovisionada, que es mantener esta cantidad de entornos ya creados. Concurrencia reservada va a garantizar de que entre el límite global, el límite por región de la cuenta, esta función siempre va a poder crear hasta 20, por ejemplo, entornos, y si hay otra que quiere crear 10 millones, se le va a permitir 10 millones menos 20 que están reservados para esta. El tema de dónde pongo el código y cómo accede el servicio Lambda a ese código para reducir un par de milisegundos de la demora de red. Hay muchos trucos y la verdad que da tranquilamente para un curso entero de 10 horas de cómo optimizar Lambda y cómo desarrollar en Lambda. Pero el concepto básico de Lambda es ese. Yo creo la función, tiene el código, tiene un montón de configuraciones, y luego le defino un disparador, y luego lo que ocurre es, yo mando mi petición a ese disparador, y ese disparador, la función Lambda, ve el mensaje, ve si tiene entornos funcionando, esos entornos están por detrás implementados con contenedores. Si tiene uno funcionando, tome la petición. Si no tiene uno funcionando, crea uno nuevo y tome la petición. Y lo hace todo mágicamente. ¿Qué puedo usar como disparadores? Puedo utilizar cada vez que subo un archivo a S3, cada vez que hago un cambio a DynamoDB, el servicio Kinesis, que vamos a ver ahora en 10 minutos más o menos, o 15. API Gateway, que lo utilizo para exponer mi Lambda para peticiones HTTP, HTTPS. Lambda puede ser un destino de un balanceador de carga. La puedo, bueno, a través de API Gateway la puedo invocar directamente desde mi propia aplicación, mi propia instancia de S2. Puedo utilizar una cola, algún tópico de SNS. Puedo utilizar el tiempo como disparador, de hecho puedo hacer una lambda que se dispare todos los días, que de hecho es bastante común, todos los días a las 8 de la tarde, que se dispare, se fije todos los entornos de desarrollo, si están funcionando los apaga, agarra la instancia y la pone en top, ¿sí? Y al día siguiente a las 7 de la mañana busca todos y los pone en start. De esa forma ahorramos un poco de dinero, no hace falta dejar el entorno de desarrollo encendido todos los días, o toda la noche y todo el fin de semana. Todo ese tipo de cosas puedo hacer con Lambda, y lo lindo de Lambda, sí, cuando quiero realmente estresarlo, atender cientos de miles de peticiones, tengo que levantar un poco la tela y mirar un poco por debajo cómo está implementado y cómo lo optimizo. Pero no me preocupé realmente por cómo desplegarlo. No creé un clúster de SS, no creé una instancia de S2 que tengo que estar fijándome que los parches de seguridad, que los permisos, que actualizo en la versión de la aplicación, no creé un entorno de Elastic Beanstalk, no creé un clúster de Kubernetes pagando $72 por mes. Directamente creo la función y va y se ejecuta. Eso es un poco el espíritu de serverless, y por eso normalmente cuando decimos serverless, Lambda. Y bueno, lo interesante es que mucho se habla en cloud, pagamos por uso. Les dije al principio, S2 no se paga por uso. Si yo tengo una instancia encendida con 0% de uso de CPU, no la estoy usando, pero me la cobran igual porque está en running. Se paga por el tiempo que está disponible. Lambda puede tener 10 entornos ahí disponibles, pero solo me cobra por el tiempo efectivo de procesar una petición.
solamente por cuando realmente lo estoy usando. Así que en ese sentido es muy bueno para cuando tengo tráfico muy variable. Además de que lo que tarda en crear un entorno lambda, sí, un par de segundos, qué problema, optimicémoslo. Pero estamos comparando 1 o 2 segundos con 30 segundos por lo menos de una instancia de S2. Entonces, escala mucho más rápido, y si tengo un pico de 10.000 usuarios y luego baja a 5.000, no me quedo con el doble de capacidad de lo necesario y la estoy pagando por las dudas, vuelvo en esos 10.000 usuarios. 10.000 usuarios, escalo lambda, bajaron a 5.000, no me cobra más. Me cobra solamente por el tiempo que está efectivamente atendiendo peticiones. Así que por ahí es un poco distinta y más compleja la experiencia de desarrollar en Lambda que de solamente programar la aplicación y bueno, va en un container de Docker a ASS. Hay que tener en cuenta algunas cosas más, pero es súper interesante. Y bueno, me encantaría seguir hablando de eso, pero ¿cómo estamos con Lambda y cómo estamos para cambiar de tema? Dejar de hablar de cómputo. ¿Quedó algo en el tintero? ¿Alguna duda? ¿Venimos bien? Bien. Siguiente, vamos a las hashtag keywords, servicios de inteligencia artificial y machine learning en AWS. Vamos a hablar de 4, SageMaker, Bedrock, Kendra y Lex. En realidad, no sé si Bedrock entra realmente en la versión actual del examen de Cloud Practitioner. Al menos cuando pensamos el temario de las clases, no lo teníamos en mente por esa duda de creo que no entra como parte del Cloud Practitioner, pero es lo que se está usando mucho en este momento para aplicaciones de inteligencia artificial. Pero bueno, empecemos con SageMaker. SageMaker es ya viejo, 5 o 6 años. Es un servicio para desarrollar programas de Machine Learning e inteligencia artificial. Es similar a Jupyter Notebooks, en realidad es básicamente una reimplementación de este servicio de Jupyter Notebooks, que lo menciono porque si han investigado el tema seguro lo escucharon, si no lo escucharon no se preocupen. La idea es tener un entorno de desarrollo compartido, donde todos podemos ir editando los distintos archivos, ir ejecutando nuestro código, tiene muchas funcionalidades para el desarrollo colaborativo y está mayormente orientado a personas no expertas en desarrollo de software. Si yo les digo, somos todos programadores, semi-senior, senior, bueno, hagamos una aplicación de inteligencia artificial. Dale, repositorio de Git, cada uno en su computadora, en qué lo vamos a desplegar. ¿Qué hay que hacer de distinto, digamos? Bueno, hay que entrenar un modelo. Bueno, pensemos en un clúster con tal familia de instancias de S2. En cambio, me ha pasado de tratar con gente, más que nada científicos de datos, que bueno, usan no el concepto de aplicación de inteligencia artificial donde le pego a la API de ChatGPT, sino de inteligencia artificial y machine learning, donde agarro un dataset enorme y uso algún tipo de procesamiento automatizado para extraer información de ese tipo de dataset. Ese tipo de gente por ahí programa en Python con librería Pandas o programa en R, no sé si han escuchado algo de eso. Me ha pasado de trabajar con ese tipo de gente que no sabe lo que es Git, no ha escuchado nunca la palabra Git, no sabe lo que es un repositorio. SageMaker está un poco más dirigido a ese tipo de gente. Tomar todas las herramientas sin que necesites realmente entenderlas, una versión simplificada de repositorios compartidos de código, entornos compartidos para edición, entornos de ejecución compartidos, para compartir los resultados con el disco. Esto en algún momento se va a crear alguna instancia, en algún lugar, todo totalmente abstraído. Está más pensado para ese tipo de gente. ¿No?
Nada en contra de ellos, por supuesto, no quiero sonar como, yo lo sé y ellos no. La verdad que he visto gente programar en R y me quedé mirando, wow, yo pensé que sabía programar, pero no entiendo nada de eso. Son habilidades distintas y justamente la gracia de SageMaker era que no necesiten aprender todas las habilidades que tal vez nosotros hemos aprendido enfocados en el desarrollo o enfocados en la infraestructura. Bedrock era el que agregamos, que entró por la ventana. Básicamente, y esto es una versión súper simplificada, es un servicio para acceder a las APIs de modelos de inteligencia artificial. Pero que yo voy a la página de OpenAI y veo ahí, bueno, puedo poner el chat GPT en la página web, pago mis $20 por mes y chateo con él, o lo mismo en la página de Anthropic, quiero Midjourney también, que lo uso por Discord, pero si quiero hacer eso mismo programáticamente, es decir, desde mi código, desde mi aplicación, tengo que acceder a la API, genero una API key. Me dice, bueno, pero me tenés que cargar crédito, entonces yo tengo que ponerle $100 a OpenAI ahora, que después los voy consumiendo. Y si en algún momento me caen 10.000 usuarios que me pagaron $10.000, fantástico, yo súper contento, pero me dice OpenAI que se me acabaron los créditos y tengo que ir a cargar más. Ni hablar si quiero combinar el GPT con el Cloud, con el Jurassic, y por otro lado quiero usar Midjourney y otro modelo. Bedrock justamente me resuelve todo eso. Me permite desde un solo lugar acceder a los modelos de OpenAI, GPT 3.5, 4, Claude 2, 2.1, el 3 que salió la semana pasada. Tip, es increíble, es mejor que GPT 4. En serio. Quiero usar Jurassic, que es súper barato, OpenLlama de Meta, quiero usar Amazon Titan, tengo un montón de modelos y la idea de Bedrock es seguir agregando y no me tengo que preocupar por la API Key, que dónde la guardo, que no la puedo perder porque yo le puse $100 a aquello, que si me quedo sin los créditos, y no es solo la API Key, ¿no? Es la API Key de este, la API Key del otro, la API Key del otro, y cuál necesita los créditos y en dónde me falló. Todo eso directamente yo uso mis credenciales de AWS o si estoy haciendo una aplicación desplegada en AWS, uso un rol de IAM para darme permisos para eso. Y lo que use, AWS me lo cobrará a fin de mes en mi factura de AWS y listo. La verdad que abstrae de un gran problema cuando empezamos a pensar no solo en, bueno, escribo mi código en mi computadora y le pego a la API, sino tengo una aplicación en serio, quiero combinar distintos modelos. Nosotros en Keylant, en donde trabajo, usamos mucho AWS, ¿no? Pero tratamos siempre de que usamos un modelo de inteligencia artificial usarlo a través de Bedrock, porque nos facilita mucho todo ese tipo de cosas. No sé si entra en la certificación de Cloud Practitioner, pero es lo que más se está usando de AWS ahora mismo para inteligencia artificial. Kendra es un poquito más raro. Básicamente es un motor de búsqueda con capacidades semánticas y contextuales. O sea que no solamente voy a decir, tengo, no sé, todo un texto, el perro vive en su casa, y digo, ¿contiene la palabra casa, sí o no? Sino alguna pregunta más, digamos así, respondible con inteligencia artificial, que tiene que ver con el significado, como decir, en todo este texto, ¿está la información de dónde vive el perro? Que sí, lo podría haber hecho buscando la palabra vive, pero ¿y si decía el perro reside en su casa, el perro tiene una casa muy linda en la cual vive? Te terminó en vive, pero no dice nada después. Algo que no piense, entre comillas, que en realidad no tenga capacidad de entender la semántica, que es el significado, no respondería fácilmente ese tipo de preguntas sobre prácticamente cualquier texto.
Kendra justamente utiliza modelos de inteligencia artificial para, uno le sube un documento, lo mapea al documento, y dentro de ese documento busca según no solo palabras, sino el contexto de la palabra y la semántica en sí de las oraciones. Solo para texto y solo para documentos que yo subo a Kendra, porque internamente como lo procesa antes de poder responder. Y básicamente facilita mucho los procesos de RAG. RAG Retrieval Augmented Generation. Yo no le pregunto a ChatGPT quién ganó el partido de fútbol de la semana pasada. Le digo, toma este documento y respondeme quién ganó el partido de fútbol de la semana pasada. Le agrego información antes de pedirle una respuesta. Eso es RAG. Para eso sirve Kendra. Medio específico, ¿no? Medio bastante específico, pero creo que no es tan complicado de recordar. Motor de búsqueda, semántico y contextual, usa una inteligencia artificial por detrás. Y el último, Lex. Lex es procesamiento y comprensión de textos. Básicamente, ¿vieron Alexa, este que te hace, que uno tiene el parlantito en la casa y le dice, oye Alexa, pon música? Entonces, te entiende lo que uno le dice, oye Alexa, ¿qué temperatura hace afuera? ¿Qué temperatura va a ser mañana? Obviamente eso graba la voz, lo convierte de voz a texto, pero tiene un motor de comprensión de ese texto para interpretarlo. Hoy en día suena muy poco sorprendente, porque bueno, ya vivimos en el mundo post-ChatGPT, ¿no? Ya estamos acostumbrados a que yo le digo al ChatGPT más básico, el 3.5, decime qué temperatura va a ser mañana, y lo entiende. Capaz que no tiene los datos. ¿De dónde sacan los datos? Es otro tema. Pero lo comprende al texto. Lex es más viejo que eso. No quiere decir que no sirva hoy en día. Usa básicamente el mismo motor de inteligencia que usa Alexa para procesar este tipo de texto. Responde mucho más rápido que un GPT 3.5, por ejemplo, y es mucho más barato que para cualquier textito, cualquier oración, request a la API de ChatGPT, request a la API de ChatGPT. Y un usuario puede mandar, no sé, 80 consultas por día, todos los días, y me voy a fundir. Todos los días a ChatGPT, todo el día. Lex es mucho más barato, menos potente, por supuesto, pero se usa mucho para ese tipo de interpretaciones de chats, de frases, de qué me están pidiendo. Creo que es importante el tema de que es el mismo motor de inteligencia que Alexa, porque a Alexa no le dicto un texto completo. Y si le mando un texto, un capítulo de un libro, por ejemplo, a Alex, no va a responder bien, porque no está pensado para eso, sino para frases, textos cortos, conversaciones. Para ese tipo de cosas, básicamente va mejor, principalmente va más barato que un ChatGPT o cualquier otra cosa de esas. Eso fue toda la parte de inteligencia artificial y machine learning. No era tan complejo. SageMaker, entorno de desarrollo. ¿Sí? Bedrock, acceso a un montón de modelos de manera mucho más cómoda. Kendra, le subo un documento y lo entiende. Y luego le pregunto con eso y entiende significado. Lex procesa textos cortitos, más barato que un modelo tipo ChatGPT actual. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Venimos bien? ¿Estamos cansados? Una más, última. Servicios de análisis de datos. Los de inteligencia artificial y los de análisis de datos, no hace falta que se acuerden, Lex es el de Alexa, Lex lo voy a usar. Tal vez no lo termine usando, ¿no? Pero, bueno, creo que con... Lo importante es que más o menos se acuerden los nombres y más o menos alguna idea, no sé, no vayan a decir que Lex es para generar imágenes. Entonces,
Esos son los tipos de preguntas que van a hacer en el examen de Cloud Practitioner. Y ese es básicamente el nivel de conocimiento que se espera de Cloud Practitioner. Bueno, con la misma idea, servicios de análisis de datos en AWS también son servicios complejos, pero también son servicios que no necesitan realmente entenderlos en toda profundidad. Athena, Kinesis, Glue y QuickSight. Athena es un servicio de consultas estructuradas en SQL sobre datos no estructurados. Yo tengo mis datos estructurados en una base de datos relacional, Postgres, MySQL, lo que sea, bueno, fantástico, tiro las consultas al MySQL. Ahora, si yo tengo mis datos en un CSV, por ejemplo, un archivo separado por comas, ¿puedo buscar datos ahí? Sí, pero por ahí no, se me complica hacer una consulta más potente. Yo quiero usar SQL, soy muy bueno en SQL y SQL es molesto tener que saberlo, la verdad, pero la verdad que es muy potente. Podés hacer consultas muy interesantes. Yo quiero usar SQL sobre un archivo CSV, separado por comas. Athena me permite básicamente crear como si fuesen tablas de una base de datos relacional, tablas y vistas temporales sobre esos datos. En realidad lo que hace es como que los mira y extrae la estructura sin realmente extraer el dato. Y entonces me da la estructura como decir, bueno, tenés esta tabla con estos nombres de columnas, y yo le hago la consulta SQL, se la mando directamente a Athena, y esto lo puedo hacer desde la consola de AWS, y Athena se ocupa de agarrar el SQL, interpreta la consulta y busca los datos reales por detrás. Encima no es para nada caro. Creo que es poco común usarlo así como para cada petición del usuario, pero por ahí cuando tengo algunos datos no estructurados que no vale la pena insertarlos en una base de datos relacional y todo, solamente les quiero hacer una consulta. No pido tanto, una consulta nada más no me va a hacer procesar mi CSV de 10 gigas. Con Athena me van a cobrar capaz que $1 o $2 y le hago la consulta de SQL sobre un CSV de 10 gigas, sin tener que haberlo procesado, levantado un servidor de base de datos, insertado todo. Ese es el caso de uso de Athena. Consultas SQL sobre datos no estructurados. Consultas básicamente infrecuentes. Kinesis es un servicio gestionado de flujos de datos. La idea de Kinesis es, yo voy largando mis datos, flujos de datos, por ejemplo, logs, por ejemplo, lo que se llama clickstreams, que es cuando voy registrando dónde va haciendo clic o dónde va viendo la pantalla el usuario, se usan aplicaciones web o mobile, y todos esos datos los tengo que ir procesando en algún momento. La idea es, yo los voy largando en Kinesis, en lo que se llama un data stream, un flujo de datos de Kinesis, y Kinesis se integra con otros servicios, por ejemplo, con Lambda, por ejemplo, con S3 para almacenar los datos ahí. Entonces, yo puedo tener uno o varios procesos que van escuchando esos datos. Llegó un dato, bueno, lo proceso. Varios que lo procesen en paralelo, que vayan haciendo distintos tipos de procesamiento o de tareas. Kinesis me los mantiene ahí durante un cierto periodo, 24 horas, 7 días, depende de cuánto paguemos. Y finalmente, la idea es que en algún momento, bueno, se terminaron de procesar y van o a parar a la basura, se borran, o van a ir a parar a un bucket de S3 donde quedarán ahí hasta que se vuelvan a necesitar, si es que en algún momento se vuelven a necesitar. Pero este tipo de procesamiento, en vez de tirar todo de entrada en el bucket y después ir analizando a ver qué está procesado y qué no, y qué toca, y disparo un evento, pero qué tengo suscrito a eso, es mucho más ordenado y me permite reintentos, reprocesamientos y todo, hacerlo a través de Kinesis. Para eso sirve. Le voy tirando los datos constantemente, un montón de datos. Imagínense como los logs de aplicación o métricas de mi aplicación, y hay distintos servicios que yo voy registrando ahí
que lo van leyendo y procesan y, bueno, guardo el resultado en una tabla de una base de datos. Y guardo otro resultado en otro lado, o invoco tal otra cosa si dio un error, por ejemplo. Esa es la idea de Kinesis. Procesamiento de flujos de datos. Recuerden esto, flujos, streams de datos. Esas son las palabras clave. Amazon Glue, que es uno de los que puede ser un procesador de estos datos de Kinesis, aunque es más común usarlo en S3. Vieron que yo les dije con Athena una consulta SQL a datos no estructurados, pero es una. No tengo mis datos no estructurados y necesito hacer todos los días 1000 consultas de SQL a esos datos. Es una, bueno, Athena, estructura temporal y todo. Si yo necesitara hacer 1000 consultas todos los días a esos datos, lo que quiero es en realidad no estructurados, darles estructura y guardarlos en una base de datos relacional. Eso es lo que hace Amazon Glue. Es un proceso que se llama ETL, Extraction, Transform, Load. Extracción, transformación y carga. Entonces, yo con Glue creo reglas para procesar todos esos datos no estructurados y extraer información que sí va a tener estructura. Y bueno, de ahí ir a parar a un RDS, Redshift, un Postgres, DynamoDB, puede ser. La idea es procesar grandes volúmenes de datos no estructurados. Tengo un bucket de S3 con una pila de datos con 100 gigas de datos. Bueno, Glue, donde yo le escribo las reglas, eso va a crear sus workers, sus trabajadores, que van a ir trabajando de a poquito y van a ir extrayendo la información a partir de los datos. Principalmente se usan pipelines de análisis y procesamiento de datos. Palabras clave para examen: ETL, pipeline de análisis y procesamiento de datos. Glue es ETL gestionado para procesamiento de datos. Nada más que eso. Y el último. Último. Amazon QuickSight es, bueno, procesé los datos, todo muy bonito. Es para mostrarlos. QuickSight me permite crear tableros o dashboards para visualizar los datos con los grafiquitos bonitos, con la tabla, con esto, lo otro, vinculado todo con mis fuentes de datos. Entonces, cuando cambian los datos, automáticamente se actualiza el gráfico y se actualiza la otra cosa. Permite crear vistas muy poderosas y básicamente es para la gente que le gusta la representación visual de las cosas. No sé si somos nosotros que estamos como del lado de infraestructura, pero la gente que le gusta la representación visual de las cosas, con QuickSight representan los datos de forma muy poderosa, muy útil, por supuesto mucho más fácil de entender que decir, bueno, una base de datos y hacerle una consulta SQL. Soporta sus propios usuarios y permisos, entonces yo puedo crearle un usuario a mi jefe, por ejemplo, que tiene acceso a todo, a un cliente que tiene acceso solamente a una parte, y soporta muchas fuentes de datos. Una base de datos relacional, como Postgres, lo que sea, RDS, que creo que lo ven en la próxima clase, ¿no? RDS, S3, Athena, el mismo Athena puede ser una fuente de datos de QuickSight, y etcétera. Y con ese etcétera, que fue a propósito la última palabra, con ese etcétera he terminado mi monólogo de 1 hora y media y no se me dio el tiempo. ¿Queda alguna pregunta de esto? ¿Algo que haya quedado en el tintero de procesamiento de datos, de S2, de contenedores, lo que sea? Nada, no estoy viendo nada en el chat. Recuerden esto, ¿no? Las redes del User Group de Caracas, LinkedIn, YouTube, este no sé cuál es, este es Meetup y Telegram, ¿no? Sí, Y, por supuesto, la que dice gracias. muchas gracias, Guille, por toda la información y también por todos los tips que nos diste para el examen. No sé si por ahí alguien tiene alguna consulta que de repente quiera aprovechar
aquí estos pequeños minutos para hacerle a Guille. Nosotros, bueno, desde la comunidad de User Group de Caracas, te agradecemos mucho bueno, por tu tiempo, tanto, no solamente el de hoy, sino también, bueno, para preparar toda la charla. Creo que todos los chicos están muy contentos con toda la información brindada. Y bueno, esperemos que luego puedas darnos alguna otra charla, ya de algún otro tema de tu preferencia. Sí, por supuesto, por mí encantado. Y gracias también por la oportunidad y por tenerme acá y por recibirme. Eh, Como había comentado, estoy últimamente muy metido en inteligencia artificial, así que tal vez en algún momento podemos armar una charla de eso o de serverless, si alguien se quedó con ganas de escuchar sobre serverless. Sí, seguro que sí. Muchísimas gracias, Guille, nuevamente, y muchas gracias también a todos los que se quedaron hasta el final para la sesión. Luego estaremos subiendo esta sesión en YouTube, ahí les estaremos avisando en las redes cuando ya tengamos el video colgado para que lo puedan seguir repasando. Y luego les compartimos también la presentación, por si desean también ahí revisar algún tema o algún servicio nuevamente. Gracias, Guille, gracias, chicos. Nos estamos viendo el miércoles, que es la próxima sesión. Buenas noches a todos. Cuídense. Adiós. Gracias. Gracias.